Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo episodio de Hablemos de Compliance. Mi nombre es Arturo del Castillo, director ejecutivo asociado de Kroll, y como ya es nuestra costumbre me acompaña Brian Weiss. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y siempre un gusto estar contigo en esto. Pues muchas gracias, Brian. Pues hoy estamos de aniversario. Déjenme contarles y presumirles que el día de hoy celebramos el tercer aniversario de Hablemos de Compliance, así que muchísimas gracias por habernos seguido ya a lo largo de estos 3 años. Y bueno, como estamos de manteles largos, el día de hoy tenemos un programa que me parece particularmente interesante y tiene que ver con el mundo de las startups. Este es un tema que nos han pedido mucho que le diéramos seguimiento. Hablar sobre cómo las compañías emprendedoras están asimilando y enfrentando también el tema del compliance. Y para eso hemos invitado a Alejandra Velázquez. Alejandra Velázquez es una profesional muy distinguida ya en el campo. Ella es el oficial de cumplimiento, el gerente oficial de cumplimiento de Joker, una compañía unicornio que ya tiene una presencia bastante importante, no solamente en México, sino en varios mercados. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Alejandra. Pues a mí me gustaría comenzar por lo básico. ¿Qué te parece si nos cuentas qué es Joker, qué hace Joker y a partir de ahí, si quieres, vamos platicando con la audiencia? Claro, Joker es una startup, tenemos un año ya de estar operando y Joker nace como un supermercado en línea, o sea, poniéndolo en conceptos muy sencillos, somos una compañía que ofrecemos los productos que puedes encontrar en un supermercado con la promesa de valor de que puedes encontrar también productos locales en la zona en la que estás o en la ciudad en la que tenemos presencia y que nosotros te entregamos los productos en un periodo rápido, es decir, entre 15 minutos, media hora y bueno, eso es lo que buscamos nosotros que sea nuestro diferenciador. Súper interesante. Cuéntanos la historia de Joker, ¿cómo comenzó? Porque este es un tipo de compañía que nos interesa mucho entender, ¿no? Es decir, aprovechando las nuevas tecnologías y aprovechando las condiciones de mercado que hoy día existen, ¿no? Se abren poderosísimas oportunidades de negocio. Cuéntanos desde la experiencia de Joker, ¿cómo han aprovechado esa oportunidad? Claro, sí, efectivamente creo que COVID vino a cambiar muchísimas cosas y entre ellas es la manera en la que como consumidores buscábamos continuar con nuestro día a día, ¿no? Se empezó a ver que parte de esto es la forma en la que el consumidor compra cambia. Y a pesar de que ahorita estamos volviendo a ciertas actividades que hacíamos antes, mucha gente continuó con estas dinámicas y ahí es donde comienza esta oportunidad. Aprovechar estas dinámicas que continúan a lo largo del tiempo para tomar este mercado y empezar a ofertar algo diferente que empezamos a ver que crece, porque al final del día encontramos que ya están las aplicaciones de supermercados, empezamos a ver que hay ciertas dinámicas como ir a comprar a alguna tienda, pero el tiempo de entrega era mayor, aquí lo queremos hacer más rápido. Más rápido, claro. ¿Y el compliance? Es decir, ¿en dónde entra el tema del compliance y cómo lo está asimilando una startup? Es interesantísimo ese punto porque creo que cuando recién empieza una compañía lo que quieres es ver tu negocio operando, ¿no? Y que esté funcionando y tu preocupación es esa, ¿no? Entonces, encontrar este punto en el que empieza a ser relevante ya poner en orden ciertas políticas, este sistema de gestión de riesgos es interesantísimo. Para algunas compañías llega antes, para otras compañías llega mucho después. Yo creo que entre antes se empieza a gestionar este programa, es mucho mejor, pero es sin duda todo un reto. O sea, la parte de encontrar, pues primero encontrar todo este diagnóstico, ¿no? Entender cómo funciona la compañía en el día a día, qué necesita, cuáles son sus riesgos principales, empezar a priorizar y empezar a desarrollar esas herramientas que a lo mejor ya existen de alguna manera, pero no escritas, ¿no? O no todo el mundo las conoce. Entonces empezar a formalizar todo este sistema, trabajar de la mano con los equipos y generar esta cultura dentro de la compañía, no nada más de un montón de cosas que están implementándose, sino de que esto es algo que beneficia a todos para hacer una compañía sustentable. Claro, claro. Tú, Brian, en tu experiencia con startups, ¿qué retos suelen preguntarte los responsables de compliance en este tipo de compañías? Bueno,
Antes de responder eso, tenía otra pregunta y mencionar una cosa para nuestra audiencia. La otra cosa interesante de Joker es que estamos hablando de haber crecido de varios países, ¿no? Y hasta varios continentes dentro de un año. Imagino que eso trae también muchos retos en términos de compliance. Y obviamente sí, para cada negocio es, como tú dijiste, decidir dónde empezar, ¿no? Basado en riesgos, basado en priorización. ¿Qué ves con un negocio como tienes así a través de varios continentes, con obviamente un crecimiento muy rápido? ¿Dónde viste la priorización de los riesgos para compliance? Fueron varios puntos, yo creo. Desde un inicio es toda esta parte de todos los procesos de suministro, ¿no? Que al final del día es nuestro core business. La última parte en donde ya te entregamos ya es el punto más pequeño como de todo lo que hay detrás de la operación. La última milla, ¿no? Tal cual, así se le conoce como la última milla. Y todo lo demás es donde está nuestro principal riesgo, ¿no? Cómo nos aseguramos que el producto llegue con buena calidad, en un buen estado, que al final del día el repartidor vaya seguro también al momento de repartir los productos. El tema de protección de datos de nuestros clientes, que también es muy importante. Y como bien dices, ¿no? Tienes esta variedad de países en los que estamos presentes, que si bien hay una diferencia en la cultura de cada país, creo que al final del día los riesgos pueden ser iguales. O sea, serán a lo mejor abordados de una manera diferente para adaptarnos a la cultura del país y a las leyes del país, pero los riesgos no cambian. Sí, es un poco diferente. Nosotros trabajamos mucho con otros startups, fintechs, etcétera, pero tienen la ventaja que todo es online y ustedes hay una actividad muy física y hay inventario, hay movimiento, logística, todo eso que traduciendo eso a tantos países y con tiempos tan cortos que prometen entre 15 y 30 minutos debe ser un reto grande. Sí. Y tú estabas comentando antes del programa que tenías experiencia antes de trabajar en empresas muy grandes, en otras empresas enfocadas en online. ¿Cómo ves, qué ves de nuevo en tu experiencia en lo que estás haciendo ahora? De nuevo, comparado con trabajar en una empresa grande como Honeywell. Okay. A mí me parece interesante, no te puedo describir cuánto, porque tienes toda la variedad. O sea, tú cuando llegas a una empresa grande, ya está. La mayoría de las cosas, exacto, ya están hechas. Entonces tú preguntas, oye, ¿tenemos esta política o tenemos este proceso? Lo más probable es que te digan que sí, y si no, hay algo que se le parece que tú puedes seguir. Pero cuando llegas a una startup y empiezas a platicar con la gente, te das cuenta que en realidad las cosas crecieron tratando de ser lo más eficientes posible, y a lo mejor llegaste a un punto en el que ya estás tan en el ritmo que no te das cuenta que hay otros caminos que pueden ser también eficientes, ¿no? Y que incluso pueden ser más alineados a todo este sistema de gestión o de programa de compliance que queremos construir. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy interesante. O sea, empiezas a ver cómo hay un antes de la compañía en donde sí hay operaciones, sí hay procesos, sí hay ya ciertos controles, y cómo un después comienza ya más formal esta cultura de compliance entre la gente, entre los procesos. Entonces ves esta construcción de un programa que sin duda en una compañía grande no tienes oportunidad de vivirlo. Claro. Y a mí me parece, si me permiten, aprovechar mucho tu comentario, porque me parece que es un tema interesantísimo, en el sentido de que las startups, por definición, ¿no?, son compañías que en buena medida surgen con una apuesta a la eficiencia, ¿no?, a la efectividad, y por tanto tienden a ser un tanto recelosos de la burocratización, ¿no?, del exceso de reglas, de procesos, etc. Y sin embargo, el compliance y el control interno pues se nutre justamente de tener procesos estandarizados, reglas claras, políticas,
que de alguna manera eso es, al final del día, burocracia, ¿no? No necesariamente desde un punto de vista peyorativo, sino desde el punto de vista de organización, ¿no? ¿Cómo desde tu experiencia como líder de compliance de una startup tan exitosa como la que está haciendo Joker, vives esa aparente dilema o dicotomía de sí eficiencia, sí efectividad, pero al final del día reglas, procedimientos, ¿no? El mensaje que siempre me gusta compartir es que somos un equipo y que al final del día esto no es un montón de papeles que vamos a leer, no es un montón de reglas que vamos a tener que seguir, sino que esto es en beneficio de todos. Sin duda no podemos implementarlo de un día a otro, entonces no, o sea, es un programa que que estamos desarrollando para hacer en etapas diferentes y que esto nos ayude a ir poco a poco permeando esa cultura y precisamente abordar estos puntos que comentamos, ¿no? Que es este cambio de mentalidad al momento de pensar en compliance. Es un montón de reglas y no nos gusta a los que trabajamos en startups, pero sí es necesario, porque nos va a dar ciertos beneficios, nos va a ayudar a mitigar ciertos riesgos, tanto como empleado, que eso es un mensaje importante, como a la compañía, legales y económicos. Y a la larga, también algo que a mí me parece muy importante es ver a compliance como un sistema de prevención. O sea, cambiar de a veces en algunos puntos como un sistema de reacción a un tema de prevención de riesgos que puede ayudarnos a muchos en distintos temas. Claro, es como cambiar el enfoque, ¿no? No es un tema reactivo, sino más bien preventivo. Claro, interesante. Brian, tú... Una cosa que, bueno, en todo el mundo de compliance enfrentamos empresas pequeñas. Imagino que, bueno, ustedes ya no es tan pequeña, pero startups tienen la misma cosa. ¿Hasta qué medida has podido traer cosas de otro lugar para no tener que inventar la rueda desde el inicio? Si tú estás haciendo tu programa de compliance desde el inicio, ¿cuánto has podido sacar cosas que está existente ya? De otras experiencias. Sí, otras experiencias o publicados o apoyo de organizaciones, otras empresas. ¿Cuánto has podido hacer eso? Bastante. O sea, la verdad es que yo soy de la idea que un programa de compliance, inventarlo desde cero, es complicadísimo. Creo que hay mejores prácticas. No se trata aquí, como bien mencionabas, de encontrar el hilo negro. O sea, hay mejores prácticas, hay experiencias también que uno ha vivido de ocasiones pasadas que te hacen darte cuenta de ciertos puntos que dices, claro, esto es importante, ¿no? Y a lo mejor si no lo vives, no lo ves, pero al haber tenido ya esa experiencia te das cuenta de ciertos puntos que ya pudiste haber abordado en algún momento pasado. Y buenas prácticas también, sin duda, y esas buenas prácticas generalmente son replicables, no importando el mercado, que también nos ha ayudado muchísimo. Estar acompañados y asesorados también es algo muy importante, porque al final tenemos este nivel de expertise y de experiencia que a lo mejor como startup no hemos visto todavía. Entonces nos ayuda precisamente a volver al punto de prevención de riesgos, de cosas que podemos llegar a vivir en caso de que no empecemos a tomar las medidas correspondientes. Herramientas de publicaciones o asesorías, best practices y experiencias son parte importante de todo esto. Entonces no has tenido que empezar desde cero. Es bueno, cierto. Empezar desde cero sí, pero al no momento de sí. inventarlo. Sí. No, y yo creo que es una cosa que vemos que encontramos muchas empresas muy grandes que tienen muy buen compliance y bueno, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero hay todo un faja de compañías, desde los más grandes hasta los más chicos, que ni saben cómo empezar, ¿no? Lo enfrentan y dicen, ¿dónde empiezo? Sí, y la verdad es que creo que eso es algo muy, muy importante, porque creo que esta etapa de diagnóstico es lo que nos ayuda a encontrar este punto de por dónde empiezo a desarrollar cosas o implementar o a traer mejores prácticas. Y esto es lo que nos ayuda a ir tomando un camino e irlo definiendo de por dónde debemos ir caminando. Pero sí. ¿Y qué te ha ayudado un poco como estaba hablando Arturo, de que
bueno, con un startup tiene gente que está muy enfocado en el negocio, en la eficiencia y todo eso, y no están enfocado en el asunto de compliance. ¿Has visto algunas, digamos, estrategias que ayudan a cambiar ese o convencerles que, como tú dijiste antes, que eso realmente ayuda al negocio, disminuye riesgos, usando ejemplos o cómo has podido cambiar la mente del resto del equipo? Creo que una parte muy importante es, uno, empezar a trabajar las herramientas, y herramientas hablo de a lo mejor capacitaciones, el desarrollo de la política o los documentos que pudieran ser necesarios, directamente con el equipo que tiene el tema. Entonces, empezar a entenderlos y hacer una política que les funcione a ellos, ¿no? Pensando también en quién va a llevar a cabo este proceso, que sea algo sencillo, para que pueda ser implementado de una manera más fácil. Y después de eso es sin duda al momento de quererlo implementar, es trabajarlo directamente con la gente, no nada más mandar un correo, no nada más pedir que me firmen porque ya la conocen, sino es tratar de que este primer acercamiento a estos nuevos procesos sean en vivo, ya sea a través de un Zoom, a través de una reunión presencial, pero que sea una oportunidad en donde haya preguntas y respuestas, donde la gente se siente involucrada y que puedan tener como este acercamiento mucho más fácil al momento de un nuevo proceso. Mucha comunicación, ¿no? Muchísima. Me imagino. Si me lo permiten, vamos a convocar a un receso. Estamos aquí hablando con Alejandra Velázquez. Ella es la oficial de cumplimiento de Joker. Por favor, acompáñenos. ¿Qué tal? Estamos de regreso, estamos con Alejandra Velázquez. Ella es la oficial de cumplimiento de Joker. Y Alejandra, antes de irnos al corte, estábamos hablando sobre un poco las funciones que desarrollas, que se deben desempeñar en la parte, digamos, del diagnóstico, para saber a qué tipo de riesgos te enfrentas. Y ahí yo tengo una curiosidad muy, muy grande. Desde una perspectiva de compliance, uno siempre mira muchos tipos de riesgos, ¿no?, que afectan a la compañía. Temas de corrupción, lavado de dinero, en fin, muchos ángulos. Pero desde la perspectiva de una startup, ¿no?, como es la compañía en la que estás, si tuviéramos que hacer ese catálogo de esos 4 o 5 temas más críticos, ¿cuáles serían esos temas? Yo creo que vamos desde distintas áreas que las que tenemos que cubrir, y sin duda te podría mencionar que es finanzas, que es el área de recursos humanos, es el área de operaciones y, bueno, sin duda vamos a entrar a algunas cosas en legal. Dentro del área de operaciones tenemos toda esta parte de protección de datos personales, porque al final, al ser un delivery app, tenemos acceso a información de datos personales de clientes y pueden ser también hasta datos personales sensibles. Entonces, mitigar este riesgo es importantísimo porque el control siempre debe ser muy resguardado y bajo los controles necesarios de seguridad. Y bueno, también por la parte de operaciones, toda esta parte de mantener el inventario en las condiciones óptimas y en el resguardo correcto para evitar entregar algún producto que pudiera ser dañino, ¿no?, o que esté fuera de su fecha de caducidad, sino mantenerlo siempre en la calidad óptima al momento de entrega. Bueno, y la protección de nuestros empleados al momento de pasar al área de recursos humanos, que es toda esta parte de una línea de denuncia, que creo que el programa de compliance no va a volver a ser dinámico si no tenemos esta opción en donde los empleados se sientan confiados y seguros de que pueden levantar la mano cuando ven alguna situación pasar. Y bueno, de ahí se va derivado temas de conflictos de interés o anti-harassment o bribery que podemos encontrar en las actividades del día a día en donde los empleados se ven envueltos.
Desde la perspectiva de finanzas, pues al ser una compañía que empieza muy rápido y que tienes inversiones, porque además las startups tenemos toda esta parte de inversiones que estamos buscando fondeo, es cómo manejamos el dinero, qué controles tenemos para evitar gastos que no sean necesarios, ¿no? o que puedan estarse desviando los fondos para lo que realmente queremos. Entonces, sin duda, aquí tener controles, los controles necesarios es importantísimo. Y bueno, yo creo que sin duda empezaría yo por ahí. Ese es el catálogo mínimo, digamos, de los críticos, de los riesgos más críticos. Me llamó mucho la atención el que tú mencionas, ¿no? En la parte de operaciones, que es el tema del robo de datos personales, o bueno, el riesgo que puede haber con el robo de datos personales, porque ciertamente, ¿no? Brian no me dejará mentir, ese es justamente uno de los temas que más está siendo punteado o catalogado como la incidencia del tipo de fraude que enfrentan las organizaciones en general. Entonces es un tema muy importante. Pero tú, Brian, querías también ahondar sí. otro. Yo creo que otro aspecto de un startup, y más aún un startup como el tuyo, que crece muy rápido. Imagino que cuando estás armando un programa de compliance, tienes que pensar no solamente en cómo está la operación de hoy, pero mañana y pasado mañana. Y en una empresa con tanto crecimiento, lo de hoy pudiera ser muy distinto a lo de mañana, ¿no? O pasado mañana. ¿Cómo haces ese scalability en tu compliance o la posibilidad de crecer y adquirir todas esas otras operaciones que están pensando crecer? Sí, pues a ver, que trabajando en una startup, sin duda la palabra flexibilidad y adaptación es parte de tu día a día. Y sí, como bien dices, pues pensando en que es una empresa que se quiere desarrollar, que queremos tener presencia en otros países también, e incluso dentro de los países en los que tenemos presencia es expandirnos, la parte es, tenemos que buscar esta combinación de factores, ¿no? Si bien no podemos tampoco empezar con un programa completo de la noche a la mañana por todas las implicaciones del cambio de cultura que mencionábamos hace un momento, sí es empezar con reglas muy generales que nos ayuden a empezar a comenzar a tener estos controles, y eventualmente, conforme la cultura vaya cambiando y el negocio también, es empezar a tener esta flexibilidad y adaptación a irlas modificando. Una parte que nosotros hemos encontrado que nos funciona o que nos ha funcionado es pensar en políticas generales, que sean principios globales, en este caso, en donde nos den una guía o un camino de qué sí tenemos permitido, qué no, y cuáles son los estándares mínimos que necesitamos, independiente de lo que cada país puede tener. Entonces, dependiendo del tema, podrá haber políticas locales para adaptarnos a la ley y tener los puntos cubiertos, pero ya sabemos que tu guía general siempre va a ser una política global. Y en ese sentido, a mí me parece que resulta muy retador, o debe de ser muy retador, el tema de estás acompañando a la compañía en su propio crecimiento, ¿no? En su día a día. Y bueno, los temas porque aquí lo hemos platicado con varios colegas que hemos invitado, que el tema de compliance nunca termina, ¿cierto? Sí. Y eso pues siempre debe de generar bastante estrés y bastante dinamismo, ¿no? en tu día a día. Una de las partes que a mí me gustaría también abordar, aprovechando que estás con nosotros, Alejandra, tiene que ver con el mundo compliance, ¿no? La profesión del compliance, ahora vista desde una joven profesional como eres tú, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu irrupción? ¿Cómo llegaste al tema del compliance? ¿Cómo ha sido, digamos, un poco la historia de Alejandra en este tema? Pues, yo creo que las cosas se fueron dando sin duda. Cuando estás en la universidad, pues te platican de un montón de áreas, pero compliance, nada, ¿no? Lo más parecido podría ser gobierno corporativo. Todavía no es parte de los currículums, ¿no? De las universidades. Empiezas a escucharlo cada vez más y empieza a ver ciertas cátedras, pero ya vienen muy al final de la carrera, ¿no? Dentro de una clase, de la materia que queramos, pues realmente no está esta parte de que es un programa de compliance. O sea, tú incluso preguntas y mucha gente todavía tiene la idea, pero no la sabe expresar. Y dentro de mi experiencia, desde que yo fui pasante, empecé a acercarme desde la perspectiva de, bueno, lo más básico, si una compañía quiere venir a México, ¿qué necesita?
¿no? Y lo veíamos, yo hoy lo conozco como regulatorio, ¿no? ¿Qué es lo que me aplica y qué tengo que cumplir? Y desde ahí me empezó a ser muy interesante, bueno, o sea, creo que toda esta parte, y yo lo relaciono mucho en toda esta parte de corrupción, y es que el país, es que el gobierno, y al final del día creo que también nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Entonces, empecé trabajando por ahí, después en una compañía en la que estaba, había también parte de estas funciones, y me enamoré aún más, ¿no? Y con toda esta parte, todo el mundo nos dice que es complicadísimo, pero las auditorías, ver cómo se atacaba todas estas partes y situaciones que se presentan y que no necesariamente están en la ley, pero que también son parte del día a día y que también afectan o tienen un impacto económico o en la cultura de las personas o hasta emocionalmente, ¿no? en distintos empleados. Y ahí fue donde me di cuenta que había muchísimo que hacer. O sea, creo que es un tema de hacer las cosas bien, porque eso es algo que a mí me gusta, y es ver cómo sí podemos hacerlas. No nada más aquí está un montón de reglas y las tienes que seguir y pueden ser imposibles, sino es un cómo sí, cómo las haces prácticas, cómo podemos cooperar también a que el lugar en el que estás no lo puedes cambiar todo tú solo, ni una sola compañía, pero sí puedes aportar algo. Y esa aportación empieza desde adentro, desde cómo se rige la compañía y cómo opera internamente. Sí, interesantísimo. Y digamos, en tu paso por ahora las startups, ¿qué lecciones desde el punto de vista de compliance sacas? O sea, ¿qué le dice un compliance officer, como es tu caso, a la industria de startup? Ok, hay mucho por hacer. O sea, creo que si nos sentamos a esperar el momento adecuado, nunca lo vamos a ver, ¿no? Y creo que es empezar en el momento en el que tenemos que empezar, que es cuanto antes, en mi opinión, y es verlo como esta oportunidad de prevenir riesgos, algo que nos va a ayudar y que nos va a proteger a la compañía, nos va a ayudar a ser sustentables. En el tema de startups, metiéndonos en un mercado tan incierto como lo que estamos viviendo ahorita con todos los elementos mundiales, nos ayuda también a tener las herramientas para poder tomar medidas diferentes y adecuarnos y adaptarnos, ¿no? O sea, con este sentido de prevención al momento de tomarlas y no nada más irlas tomando por conforme vamos viendo las cosas. Nos ayuda, tener este programa también nos ayuda a continuar obteniendo inversiones, ¿no? Al presentar que tenemos un control y que sabemos cómo está la compañía, no nada más en los números, sino también en un tema más ético y de sistema de gestión de prevención. Claro, claro. Eso es algo que nos han comentado aquí, ¿cierto, Brian? De cómo los fondos de inversión también se fijan mucho en eso, justamente en qué tanta madurez muestran las startups o las fintechs, ¿no? A la hora de estar levantando fondos. Sí, y sería interesante, yo creo que muchas de nuestras audiencias que están en startups, muchos tienen venture capital o private equity, ¿dónde tú has sentido, si has sentido, el interés de los inversionistas en tu programa de compliance? Donde imagino que tus prioridades a veces pudieran ser un poco distintos a lo de los inversionistas. ¿Dónde ves el interés de los inversionistas? Si lo pudiera definir en dos palabras, sería el tema de finanzas y operaciones. O sea, yo lo que he visto es que el interés está principalmente en saber cómo estamos manejando el dinero que tenemos, la inversión que hemos recibido y cómo nos aseguramos que sea sustentable en el sentido de a largo plazo, no nada más asegurarnos de 1 mes, 2 meses hasta que llegue el siguiente ronda de inversión, sino cómo estamos también trabajando a través de estos controles para llegar a ser una compañía que protegemos la inversión que necesitamos, que cuidamos las operaciones y que puede llegar a ser redituable. O sea, que va a llegar un punto en el que la compañía pueda tener ese retorno de inversión. Entonces, evitar que haya un evento crítico que acaba con la compañía. Exactamente. Sí. Puede ser algún tema reputacional, puede ser algún tema de inventario, de no estar comprando los productos que sean los necesarios o no tener una buena cadena de suministro, controles correctos para en caso de transmisión de riesgos, por ejemplo, al tema de la compra de los productos.
en el tema de fondos de inversión, de finanzas, perdón, todos estos controles de quién está manejando el flujo de dinero, quién puede ir y comprar bienes, quién puede cerrar un negocio, quién está firmando para autorizar los créditos o no, o las deudas que puede tener la compañía, que creo que sin duda te dan una perspectiva de cómo se está manejando internamente la inversión que tenemos y las operaciones, y que estamos siendo eficientes también en los gastos. Y en términos personales, imagino que, bueno, en algún momento decidiste que echarte con esta compañía pudieras haber hecho en cualquier otro. ¿Qué cosas, y lo pregunto un poco porque he visto casos en que hay la oportunidad de entrar en compliance de una compañía y realmente hay probablemente buen motivo por no hacerlo? ¿Qué fue de Joker que te convenció que eso era una cosa en que tú querías echar tu suerte, tu futuro por ahora? A ver, la industria del consumo me encanta. Entonces creo que es algo porque lo puedes ver en tu día a día. Entonces lo puedes ver en la realidad en la que estás viviendo. Es esa botella de agua que tú trajiste, ¿no? Y que te costó conseguirlo con el proveedor y hoy por hoy te la entregan en tu casa. Y te la entregan en un periodo corto de tiempo. O ese producto local que no encuentras en Walmart y que era un dolor de cabeza obtenerlo, ya lo puedes ver accesible, mucho más sencillo. Entonces esa parte me encanta. Creo que también hay otro elemento que es las tendencias de consumo de la gente. O sea, hoy ya sabemos que se compra en línea y a veces los tiempos de espera tardan muchísimo. Entonces ese diferenciador que tiene Joker me pareció muy interesante al momento de querer, de tomar una decisión. Creo que esos fueron también los personales lo que más me interesó. Y para alguien como tú que está, alguien que está buscando entrar en ese tipo de rol, ¿sería entonces tu recomendación ir a algo que te interesa personalmente el negocio, o qué otras cosas pudieras dar de recomendaciones a alguien que quiere entrar o tiene la oportunidad de considerar una posición de compliance en un startup? Creo que lo más importante es creer en el negocio y en el modelo de negocio en el que vas a ser parte. Entonces, si no creemos en ello, la verdad es que estamos construyendo sobre algo que no tenemos fe y no vamos a ser parte de esa evolución de una compañía. No vas a tener como esa pasión que muestras para Claro, yo sí, sin duda soy partidaria de la idea que tienes que trabajar en un lugar en el que te gusta y que te guste el giro. Y dos, que sea un reto. O sea, a mí me gusta estar en lugares en donde puedas aprender, puedas trabajar con la gente y sea eso, o sea, un trabajo de equipo y de aprendizaje en donde también al momento de retarte puedas crecer y desarrollarte. Entonces, eso sin duda para mí son elementos claves. Para ti, para mucha gente, sí. me sumo a esa filosofía, a esa parte de pensar. A mí me gustaría, para ir cerrando este episodio, Alejandra, hacerte una pregunta. Desde una compañía global como lo es Joker, porque tienen operaciones ya en varios mercados, ¿cómo es su relación en términos de compliance con los diferentes reguladores con los cuales desde tu trinchera tienes que lidiar? ¿Cómo gestionas en el día a día, ¿no? Tantos asuntos, tantas jurisdicciones, tantas regulaciones? ¿Cómo lo haces? Creo que aquí es parte fundamental lo que platicaba yo de trabajo en equipo. O sea, el equipo de compliance ahorita en la compañía es muy pequeño. No podemos, o sea, también por temas de presupuesto y de todo, no podemos tenemos que cuidar mucho los gastos. Entonces, el trabajar con los equipos y el tener una visión y aprender de ellos es algo que me ayuda muchísimo. Creo que la relación con los reguladores es buena. O sea, sin duda el trabajo de equipo es importantísimo, porque creo que quienes tienen esa noción de cómo está el mercado, cómo es la relación con las autoridades en el día a día, son los mercados locales. Entonces, sí hay mucha comunicación. Pero sí algo que me he percatado es que siempre buscamos estar al pendiente de cuáles son las perspectivas de la autoridad, cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir y seguirlos, con la finalidad de tener esta buena relación en cada uno de los países en los que tenemos presencia. Claro. Pues muy bien, pues yo creo que con eso estamos prácticamente cerrando este episodio.
este episodio que, como lo anuncié al inicio, es un episodio de aniversario, toda vez que este es el tercer año con el cual comenzamos. Les quiero dar muchísimas las gracias por haber estado con nosotros. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias, Brian. Es un gusto, como siempre, conducir este programa con ustedes. Amigos, no me quisiera despedir sin antes invitarlos a revisar un nuevo reporte que Kroll está dando a conocer. Es el Benchmark Report de corrupción y soborno 2022. Pueden ustedes localizarlo en la página web de la compañía. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por seguirnos. No dejen de darnos sus comentarios y nuevamente muchas gracias. Gracias. Gracias.